Si le quieren decir también a los maestros que no voy a tardar tanto, es promesa. ¿Qué pienso cumplir? Génesis capítulo 43, hermanos. Génesis capítulo 43. Creo que, hermanos, que el contenido de la historia es muy sencilla. Y pues quisiera que pensáramos juntos, ¿verdad?, en lo que hay atrás de las líneas. ¿No? ¿Está perdido ya? Es el blanco sobre la parte. Bueno. El blanco. Bueno, ahora no pasó ahí. Bueno, si quieren, ok, parece que sí. No es que subieron el audio a la vez. Sí, si quieres, ya déjalo, no hay problema. Ahí se oye bien. No funcionó. Yo lo quería usar, pero qué bueno que no lo usamos. Porque me aprieta la cabeza. Ok, bien, hermanos, Génesis capítulo 43. Vamos a orar por hermanos. Señor, ayúdame en esta mañana, por favor. Danos gracia, que el sonido no sea un impedimento ni un obstáculo para poder enseñar lo que tu palabra quiere enseñarnos. Creo que de nuevo el mensaje y el significado del texto es muy sencillo, pero creo que hay ciertas aplicaciones que necesitamos considerar al ver esta historia a la luz de toda la historia y de todos los capítulos. Cuando tú diste tu palabra y Moisés está escribiendo estos relatos, Moisés no está escribiendo estos capítulos y versículos. Nosotros fuimos los que dividimos las historias en capítulos y versículos, Señor, para la lectura y la memorización. Pero cuando Moisés está escribiendo estas historias, él está escribiendo como una historia que él quería que los judíos conocieran, que los judíos conectaran, que los judíos pensaran y reflexionaran. Y es así como queremos leerla hoy, Señor. Una historia conectada en su contexto, una historia conectada en los detalles y reflexionada y pensada y meditada. Porque en Deuteronomio capítulo 4 dice que la ley de Dios, incluyendo no nada más el Éxodo, no nada más los mandamientos, sino los 5 libros, Señor, iban a ser nuestra sabiduría. Y creo que de nuevo aquí encontramos mucha sabiduría y aplicación. Permítame darle gracias de nuevo. Hay cosas que todavía, Señor, no me ha tocado experimentar. Hay cosas que a lo mejor sí me ha tocado experimentar. Pero yo te pido que me ayudes, por favor, con sabiduría y gracia, en explicar y aplicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hicimos la lectura, ¿verdad?, de Génesis capítulo 43 y, hermanos, esta es la siguiente escena, ¿verdad?, que se lleva a cabo en un tiempo después de aquel primer encuentro de José con sus hermanos, ¿verdad? Yo le dije, el capítulo 42 es mi favorito, ¿verdad? Cuando vienen, se postran y, híjole, hermanos, y bueno, yo no soy como José, yo sí les hubiera puesto unas cachetadas a sus hermanos, yo sí les hubiera metido un gran susto, pero José no, ¿verdad? José hizo otras cosas. Ahora, hermanos, de nuevo, déjenme recordarle en estas historias que estemos leyendo, vemos a un Dios que es inmensamente sabio en todo lo que hace. Hermanos, si Dios no hubiera traído el hambre y la necesidad a la tierra de Egipto y sus alrededores, probablemente José y sus hermanos nunca se hubieran vuelto a buscar. Sin embargo, Dios tiene propósitos mayores en todo lo que hace o permite. Hermanos, para nosotros hoy en día es difícil saber la causa de las acciones en lo que Dios hace o permite. No sé si usted recuerda, pero hace unos meses vimos las lluvias torrenciales caer en Valencia, donde los carros flotaban, las casas se llenaban de lodo y la gente perdía con todo lo que con trabajo había adquirido. ¿Se acuerdan? Así es. Lo mismo, ¿verdad? Pasó esto en Valencia y 2 huracanes azotaron la costa este del Pacífico en los Estados Unidos, ¿verdad? Por lo menos yo me acuerdo que me tocó ir a Greenville y en Carolina del Norte, arriba de Greenville, hermanos, todo un pueblo fue destruido por lluvias. Todo un pueblo fue destruido por lluvias. Y después viene otro huracán y azota Florida, hermanos. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué Dios hace eso? Y hermanos, de nuevo, muchas veces no estamos de acuerdo en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas,
Y luchamos por entender todas las causas atrás de lo que estamos viviendo. Creo que eso es una tendencia humana de todos. Todos queremos saber por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Pero especialmente, hermanos, en las cosas malas. ¿Verdad? De las cosas buenas que a veces, de nuevo, la bendición de Dios, estamos haciendo bien las cosas. Y creo que no es tan difícil buscarle causas a las cosas buenas, pero es difícil cuando vienen las cosas malas. Y uno quiere saber las causas, las causas, las causas. Hermanos, de nuevo, creo que este narrativo en Génesis capítulo 43 nos reta a no mirar las causas, sino a los propósitos por los que Dios hace o permite. Como vamos a ver, hermanos, en el siguiente capítulo, ya casi estoy, hermanos, probablemente la siguiente predicación voy a agarrar 2 capítulos, pero estamos llegando, hermanos, a un clímax en lo que Moisés está escribiendo como los pasos y el camino a la reconciliación. Hermanos, comenzando desde el capítulo 42, algo que Moisés está escribiendo y que quiere que pongamos nuestra atención es que Dios está forjando el camino hacia la reconciliación entre José y sus hermanos. Dijimos la vez pasada, hermanos, que en el camino hacia la reconciliación Dios puede tener aflicción, necesidad o angustia para que reconozcamos nuestro pecado si somos los ofensores o nuestra falta de perdón si somos los ofendidos. Hermanos, Dios anhela la reconciliación. Dios anhela que las personas se reconcilien, que haya paz en las personas, en las familias y especialmente para sus hijos. Dios puede traer aflicción, necesidad o angustia para lograr eso. Y lo que vamos a ver, hermanos, también, de nuevo, en el mismo tono es que, de nuevo, Dios va a traer, y este camino hacia la reconciliación puede tener aflicción, necesidad o angustia para transformar nuestras personas. Hermanos, Dios no quiere usar la aflicción y la necesidad y la angustia como hobby. Hermanos, muchas veces pensamos que Dios se divierte viéndonos llorar. Muchas veces llegamos a pensar que Dios se divierte viéndonos sufrir. A veces pensamos que Dios se divierte viendo nuestras necesidades, nuestras carencias. Pero no es eso, hermanos. Algo que vamos a ver aquí en Génesis capítulo 43 es que Dios quiere transformar nuestras personas. Dios quiere transformar nuestras personas. Mira aquí, por favor, no vamos a volver a leer la historia, simplemente unos detalles. Dice, el hambre. Capítulo 43, versículo 1. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, le dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Ahora mira por favor quién entra a la escena. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviáis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Hermanos, no sé si usted recuerda, pero en la escena anterior es Rubén, el más grande, ¿se acuerda? El primogénito. Viene Rubén y le dice: oye papá, fíjate que vimos un señor, un gobernador, dice que no nos va a dar pan si no llevamos a Benjamín, y Simeón se quedó ahí capturado. Entonces, ¿y se acuerda que dice Jacob? ¡Ay! ¿Por qué le dijeron? ¡Ay! ¿Cómo se les ocurre? Si se llevan a Benjamín, ¿verdad? Todo es contra mí, eres todo lo que tengo. ¿Se acuerdan? ¿Y nosotros 11 qué? Bueno, y los 10, ¿verdad? Porque José estaba allá. Ahora, pues ahora. ¿Y los demás qué? ¡Todo! ¿Y los demás qué? Los demás no importaban. Ahora, hermanos, en esta escena viene de nuevo. Hermanos, note aquí. ¿Cuál es la razón por la que está empezando a hablar Israel? Si se dio cuenta, le cambia el nombre, o le va a cambiar el nombre a Israel en el capítulo 43. ¿Cuál es la razón que Israel está volviendo a hablar con sus hijos? El hambre, hermanos. El hambre. Hermanos, se acabó lo que tenían. Ahora, hermanos, no nos dice el texto, pero ¿cuántas semanas o meses les gusta a ustedes que tenían de ración?
¿Un mes? ¿Cuánto? 2 meses. Pues iban cargados, se llevan varios burros y varias cosas. Hermanos, ¿con cuánto podemos administrarnos o cuánto se administraban en aquel tiempo? Hay gente que ha hecho cálculos desde un mes, ¿verdad? Algunos piensan que hasta 4 o 6 meses. El punto, hermanos, de nuevo, en el texto no sabemos, no lo dice, y pudiéramos hacer, pero el punto es que se acabó. Y entonces Israel les dice, pues vayan. Y entonces viene el otro hijo, viene Judá, y le dice, no podemos ir, ya te dijimos que no podemos ir si llevamos a Benjamín. Y hermanos, esta porción, este diálogo entre Judá es muy sencillo, ¿verdad? El hambre se agravó más, se comieron todo lo que tenían. Entonces Jacob les manda, regresen. Judá contesta que no van a regresar si no llevan a Benjamín. Israel le cuestiona sobre la información de más que dieron. ¿Para qué le dicen a ustedes boca suelta? ¿Por qué le dicen que tienen un hermano? Pero Judá contesta, nosotros nada más le contestamos preguntas. Ahora, hermanos, eso no dice el capítulo 42, ¿verdad? Eso no dice que Judá está enfatizando mucho en el asunto de que es que nos hizo preguntas sobre el anciano, nos preguntó si teníamos papá, nos preguntó si teníamos hermanos. Nada más le contestamos las preguntas. Entonces, hermanos, Judá le dice que lo mande con él, que él responderá por la vida de Benjamín, ¿ok? Porque si no hace esto, hermanos, si no hace esto, no sé si notaron que dice el texto, versículo 8, por favor. Versículo 8, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Hermanos, aquí hay una pregunta. ¿Estaba exagerando? ¿Judá estaba exagerando? Porque él dice, mándanos. Si no nos mandas y si no Benjamín va con nosotros, no vamos a tener nada para comer. No vamos a tener nada para comer. Ahora, hermano, nosotros leemos estas historias como adultos, pero piénsela como niños. Piénsela como padre de hijos pequeños. ¿Nuestros niños se entienden cuando no hay? ¿Nuestros niños se entienden cuando tienen hambre, cuando tienen razones? ¿Se entienden razones? No, espérate tantito. No, ya no hay. ¿Por qué no hay? Hermanos, de nuevo leemos esta historia. Ahora, hay algo muy importante aquí. De nuevo, Moisés, en este capítulo, las veces que se refiere a Jacob, le llama Israel. Y entonces, después de Judá tratar de nuevo de negociar con su papá, Judá, hermanos, de nuevo, miren lo que hace Israel. Dice, ok, llévense lo mejor de la tierra. Llévense el doble de dinero. Y mire versículo 14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Hermanos, ahora de nuevo, como yo mencioné en la oración, nosotros separamos capítulos y versículos. Nos gusta separar capítulos y versículos, pero esto no estaba separado. Estas historias se ven juntas. ¿Qué cambió de un capítulo al otro? En el capítulo 42, ¡ay, todo es contra mí! Se van a llevar a mi chiquitín, lo único que tengo en esta vida. En el capítulo 42 y en el capítulo 43, hermanos, está diciendo, si no han de regresar mis hijos, que no hayan de regresar. Hermanos, ¿qué pasó? Pues el hambre. Ahora, hermano, dice que ya habían ido 2 veces, ida y vuelto a Egipto. Entonces yo creo que es lo que más o menos les duró la comida, porque tenían muchos hijos. Ok, y ahora, ¿se acuerdan, hermanos? Según nuestro mapa de la vez pasada, era un recorrido de 800 kilómetros. Era un recorrido de donde moraba Israel, Jacob, a donde estaba José. Era un recorrido de 800 kilómetros, hermanos. Entonces, de nuevo, piense de nuevo, hay que pensar en lo que llevaban en el trayecto. Ahora, hermanos,
que le decía, hermanos, es muy sencillo de entender esto, pero de nuevo, aquí algo está pasando con estas dos personas. Hay algo que está pasando con Jacob y hay algo que está pasando con Judá. Hermanos, por favor, no pierdan de vista a Judá, porque este es la primera vez que Judá va a hablar y esta es la primera vez que algo diferente va a haber en este hombre. Hermanos, de aquí en adelante hay algo diferente en Judá. ¿Quién es Judá y por qué será un personaje importante en los siguientes capítulos? ¿Qué le pasó? Hermanos, si usted se acuerda, Génesis capítulo 37, versículo 26 en adelante, Judá es quien tiene la gran idea de vender a José y no matarle. Judá es el que dice, ¿para qué lo matamos? No ganamos nada, mejor véndanlo. Hermanos, Judá, el siguiente capítulo, capítulo 38, Judá es el primero de sus hermanos que se separa para vivir en la tierra, se casa con una mujer. La mujer tiene 2 hijos y los hijos son tan malos, hermanos, que Dios los mata. ¿Se acuerda? Los hijos que tiene Judá con una mujer cananea son tan malos que Dios los mata. Y luego, ¿se acuerda? Judá termina metiéndose con su nuera porque no le da el hijo menor. Su nuera está más preocupada por esta familia de lo que Judá está por esta familia. Y Dios le da una tremenda lección en Génesis capítulo 38. Ahora, hermanos, acuérdense, nosotros lo leemos en un solo capítulo, pero para que Judá se separara, tuviera hijos y sus hijos estuvieran en edad casadera, esto está pasando en más de 18 años. Hermanos, los mismos años en que José está de esclavo en Egipto son los mismos años que le está pasando esto a Judá. Los mismos años, hermanos, que José está sufriendo son los mismos años que Dios está castigando a Judá. Hermanos, los años donde está sufriendo un inocente, Dios está castigando a un culpable. Dios está castigando a Judá. ¿Por qué Judá? Ahora, hermanos, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior, en algún punto Judá regresó. ¿Qué pasó? Lo leemos entre líneas nada más. No nos dice el texto, pero Judá regresa con su familia. Y ahora vemos a Judá diciendo, papá, manda a Benjamín conmigo. Nos vamos a morir. Si no tenemos comida, se van a morir nuestros hijos. Hermanos, ¿qué pasó con Judá? Dios lo castigó. De nuevo, en esos años de donde estaba padeciendo un inocente, donde José está padeciendo como un inocente, Dios está castigando a Judá. ¿Qué le pasó a Jacob, hermanos? ¿Por qué Moisés usa el nombre Israel? En la escena anterior, de nuevo, vemos un Jacob deprimido, cerrado a la idea de que Benjamín vaya. ¿Qué cambió su corazón? ¿Qué cambió? La necesidad. Hermanos, la necesidad. Hermanos, algo de nuevo que leemos aquí en el texto y que podemos pensar del texto es que la necesidad y el castigo son 2 cosas que Dios usa y a veces muy entrelazadas para transformar a las personas. Hermanos, Dios muchas veces tiene que traer necesidad a nuestras personas, nuestras familias, para transformarnos. Hermanos, Dios tiene que a veces castigar a nuestras personas para transformarnos. Y a veces, hermanos, es muy difícil pensar si esta necesidad es por castigo, esta necesidad es por prueba, porque uno no sabe. Pero lo que estamos viendo aquí es que Dios trae la necesidad y está castigando a Judá para cambiar a sus personas. Hermanos, en cuanto a las necesidades, los países han experimentado diferentes momentos de crisis económica. Estaba investigando un poquito, hermanos, y a lo mejor varios de ustedes recuerdan la crisis de 1994. La crisis de 1994, hermanos, ¿se acuerdan cuando el peso se devaluó? El famoso error de diciembre, el efecto tequila, estaba leyendo todo eso. Una página de internet dice, resume esto, en nuestro país, de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, de 1994 a 1996, el porcentaje de personas en pobreza patrimonial creció del 52 al 69%.
Casi 17 millones de personas perdieron su patrimonio en solo 2 años. La pérdida de la capacidad económica para cubrir vestidos, salud, educación y esparcimiento aumentó del 30% al 46%. Las personas perdieron en esos 2 años su capacidad para comprar la canasta básica, hermanos. Hubo, hermanos, 15 millones de nuevos pobres en 24 meses. Hermanos, de nuevo quiero decirles, yo no me acuerdo. Yo era un niño cuando eso pasó. Pero yo sospecho que mis papás sí se acuerdan. Yo sospecho que algunos de ustedes sí se acuerdan de esa crisis. Hermanos, otra de las crisis que probablemente no nos tocó tan directamente, pero fue que pasaron en los años 2008. En Estados Unidos se le llamó la Gran Recesión. El hermano Timothy Keller, en un libro que estoy leyendo, se llama Dioses que fallan. Hermanos, en el 2008, un famoso banco que no sé cómo lo pronuncian, Lehman, quebró. Y muchos líderes y muchas empresas quebraron en el 2008. El hermano Timothy Keller, muchos líderes de las empresas y muchas personas en ese 2008 se suicidaron. Muchos perdieron sus casas, empleos. Y fue un tiempo muy tormentoso. Una mujer que salía de la universidad en una página de internet describe: yo era una estudiante cuando eso pasó. Y 5 cosas que me afectaron a mí, dice, pasaron. Primero, ya no quería tener hijos, porque tener hijos era tener gastos. Y la gente ya no quiso tener hijos. ¿Por qué? De nuevo, porque es tener gastos. Segunda cosa, la gente ya no compra y ya no tiene la capacidad de comprar casas. Ya no compraron casas. Tercera cosa, la gente ya no cree en la bolsa y no creen en los políticos, ya no creen en las inversiones porque los inversionistas les habían fallado. Entonces, esas son las que más resaltan. Hermanos, la necesidad y el castigo son 2 cosas que muchas veces Dios usa para transformar. Hermanos, los hijos de Dios entendemos que las cosas no pasan por casualidad. Nosotros no creemos en el karma, nosotros no creemos en la suerte, nosotros creemos en un Dios soberano. Amén. Hermanos, Israel entendía que su prosperidad o su necesidad estaba ligada a la bendición o al castigo de Dios. En el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomios hay pasajes donde Dios le dice: si tú me obedeces, esta es la bendición. Si tú me desobedeces, esta va a ser la maldición. Y si usted lee esos pasajes con cuidado, la manera en que Dios iba a mostrarles era que necesidad, salud. Esa era la manera en que Dios quería que el pueblo de Israel reaccionara. Esto no les está pasando por su linda cara. La bendición les está pasando porque me obedecen. Esto tampoco les está pasando porque es el karma. Esto les está pasando porque me desobedecen. Hermanos, creo que el reto que tenemos hoy en día es evaluar nuestras circunstancias a la luz de nuestra relación con Dios y sus propósitos en nuestra vida. Hermanos, yo no sé qué Dios esté trayendo a su vida, pero ¿por qué Dios está trayendo necesidades? Hermanos, Dios nos está castigando por algo que busca que nos arrepintamos. ¿Quiere que cambiamos algo urgentemente? ¿Quiere que confiemos en Él con más decisión? Hermanos, es algo que solamente usted puede saber. Hermanos, yo he tenido muchas pláticas como pastor, dígame, Dios me está castigando, me está probando. Hermanos, no sé. No soy Dios, yo no puedo mirar el corazón. La única persona que puede saber eso es usted y Dios. Hermanos, debemos tener cuidado también como cristianos de llamarle prueba al castigo y llamar al castigo prueba. Como hijos de Dios es nuestra responsabilidad identificar si Dios nos está castigando o si Dios nos está probando. Es muy importante identificar qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos, ¿qué es lo que Dios esperaba de Job? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a Job? ¿Le pasó cosas porque Dios lo estaba castigando? No, Dios no lo estaba castigando, Dios lo estaba probando. Y lo que Dios quería era que Job confiara en la sabiduría, en la bondad de un Dios todo bueno. Dios lo estaba probando, Dios no lo estaba castigando. Pero también tenemos otros personajes, hermanos, que Dios estaba trayendo necesidad como estos, y Dios estaba trayendo castigo como estos.
Y tenían que entender que Dios quería que se arrepintieran y que arreglaran cuentas. Es nuestra responsabilidad. Más tarde, hermanos, cuando Moisés está escribiendo esta historia, les vas a escribir Deuteronomio capítulo 8. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, con vida que no conocían ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Más adelantito en el mismo capítulo dice Dios: y no te enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Hermanos, me gustan estas palabras: para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza. Sino que te acuerdes de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de que confirme su pacto que juró a tus padres, como en este día. Moisés quiere que el pueblo de Israel entienda que si Dios los está castigando a través de la necesidad, aflicción y angustia, que se arrepienten. Y si Dios los está probando, necesitan confiar en Él. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermano, identificar a la luz de las Escrituras por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Para qué nos pasa especialmente? ¿Cuál es el propósito de Dios de traer la necesidad? ¿Cuál es el propósito de Dios de traer el castigo? Hermanos, la siguiente escena. Los hermanos dijimos, hermanos, que la necesidad y el castigo transforman a las personas. Pero ¿saben qué también transforma a las personas? La gracia de Dios. Hermanos, José. Y de nuevo me gusta resaltar esto. Si alguien podía amargarse, era José. Si alguien podía buscar venganza, era José. Si alguien tenía en su mano el poder de meterles un susto, era José. Y no lo hizo. Hermanos, la necesidad y el castigo transforman, pero también la gracia de Dios transforma. En la siguiente escena, los hermanos descienden con Benjamín y José y lo reconocen. ¿Se acuerdan? Yo hermanos, trato de imaginarme esa escena. Ve a su hermano chiquito. Han pasado 18 años. Ya no es el mismo chiquitito. Es un hombre más grande. Y lo ve. Y no puede contenerse. Hermanos, entonces le carga a su mayordomo que haga los preparativos para darle una escena. Hermanos, los hermanos de José, atormentados por su conciencia, piensan que José está tramando una trampa para reclamarles el dinero, y entonces, hermanos, hablan con el mayordomo y les explica la situación. Hermanos, ¿se dan cuenta que la conciencia y la culpabilidad es muy poderosa? Así es. Hermanos, la conciencia, la culpabilidad es muy poderosa. José los va a invitar a comer a su palacio y ellos están pensando: nada, ¿verdad? Veamos que nos está invitando. De seguro nos tiene una trampa, de seguro nos va a cobrar y de seguro nos va a encarcelar y se va a quedar con todo. Hasta con los chiquitos. Hermanos, ahora habla con el mayordomo: oiga, señor, fíjese. Y les explican la situación, le explican la situación, le explican la situación. Hermanos, no sé si usted se da cuenta, pero ¿por qué estos hermanos son un poquito diferentes? Ya no mienten, ya no inventan historias, ya no echan culpas. ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está pasando a estos hermanos, Que Dios los está castigando. ¿Qué pasó con estos hermanos tan valentones que vendieron a José? Ahora, hermanos, el mayordomo de José les dice: no tengan miedo.
el Dios de sus padres les devolvió el dinero. Ahora, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando lo encuentran el dinero, ¿a quién le echan la culpa? ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Hermanos, de nuevo, porque uno puede echarle culpas al vecino, a la esposa, al esposo, a los hijos, al trabajo, al dólar, a la política, pero al final, hermanos, muchas veces cosas están pasando porque Dios quiere arreglar esto, no arreglar rápidamente esto. Esto para arreglar esto. Hermanos, José llega a la casa y no sé si notó en la historia que hay 3 mesas diferentes. Una mesa para José, una mesa para sus hermanos y una mesa para los egipcios. Y el texto nos dice, hermanos, los egipcios, leímos en la Nueva Traducción Viviente, los egipcios detestan. Hermanos, ahora eso nos da una pista de lo que Dios va a hacer cuando traiga a Jacob y a toda la familia. Hermanos, si los egipcios detestan comer con los judíos, imagínense casarse con los judíos. Si detestan comer con los judíos, con los hebreos, imagínense casarse. Y esto nos da una pista. Ahora, hermanos, para su sorpresa, ¿ok? José, ¿verdad? Aquí es donde pasa la escena, donde ya no puede, ya se conmueve, ya regresa, ¿verdad? Va, llora, pierde el control, regresa, sírvanles. Para su sorpresa, José los había acomodado y los acomodó del más viejo al más joven. Dice que estaban sorprendidos. ¿Y cómo sabe? Nosotros diríamos, ¿a poco así me veo tan mal? Y de nuevo, y le sirven la comida. Benjamín recibe un trato especial. Y hermanos, yo no sé si notó, pero ¿cómo termina la historia? El narrativo comenzó con mucha hambre, con temor, y termina con una cena y alegría. Hermanos, no estaremos nosotros pensando que a lo mejor José está preparando una oportunidad para ejecutar una venganza de proporciones a la ofensa. Y si usted ha leído la siguiente historia, ¿no? Les dio una comida. Les dio una comida. ¿Por qué los trató bien? ¿Por qué los invitó a su palacio? ¿Por qué les dio una comida? Porque eso es lo que hace la gracia de Dios. Porque eso es lo que hace la gracia de Dios, hermanos. Y también es un signo de perdón que está haciendo José. Ahora, hermanos, déjame spoilearles una película que yo vi hace mucho tiempo. Y la recomiendo, es una película cristiana, se llama El secreto de Jonathan Sperry. No sé si ustedes la han visto. En esta película, el señor Sperry, esta es una sinopsis de Wikipedia, comienza un estudio bíblico con Dustin y sus amigos y los anima a ser amables con Nick. El señor Sperry le paga a un joven para que corte el césped de un vecino anciano y testarudo, el señor Barnes. Aunque Dustin se le dice que no le permita al señor Barnes conocer quién paga. El señor Sperry le dice, ok, ve y órale, pero no le digas quién te paga. A lo largo del verano, muchos otros chicos del vecindario se involucran en ese estudio bíblico, incluso Nick, quien después de un par de encuentros con el señor Sperry se arrepiente y deja su forma de ser un hombre de intimidación. Mientras tanto, Dustin finalmente tiene el coraje de decirle a Tania, tiene amores por cuanto la ama, pero en lugar de pedirle que sea su novia, le sugiere que comiencen a leer la Biblia. Un día Dustin pasa en la bicicleta por la casa del señor Sperry y descubre que una multitud se ha reunido. El señor Sperry ha muerto. Durante el funeral, el señor Barnes visita a Dustin para agradecerle por cortar el césped y decirle que se dio cuenta de que el señor Sperry era su motivación. El señor Barnes, en ese funeral, se dio cuenta que el señor Sperry había pagado cada una de las veces que Dustin pagó su césped.
El Señor entre lágrimas llama al señor Sperry un gran ejemplo de un hombre cristiano. Después de esta visita, la madre de Dustin revela el trasfondo del secreto del señor Sperry. La esposa del señor Sperry había muerto 4 años antes en un accidente automovilístico causado por el señor Barnes, que estaba borracho. Inspirado por la bondad del señor Sperry después de tal desamor, Dustin decide continuar el estudio bíblico. El señor Sperry pagó al que había tenido la culpa que su esposa muriera. Hermanos, los hermanos de José ilustran el tipo de persona que es incrédula sobre la gracia de Dios en las personas. Hermanos, hay mucha gente y muchos creen que las personas no pueden llegar a perdonar de corazón. Hay gente que espera y que muchas veces, hermanos, dicen que tarde o temprano el ofendido va a ejecutar venganza. Hermanos, el mundo no puede creer que hay gente que puede operar, que es transformada por la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios en el corazón es lo único que puede llevar a una persona a perdonar. Y no solamente a perdonar, sino a mostrar gracia a aquellos que le han ofendido grandemente. Hermanos, la gracia de Dios es la única que nos puede ayudar. Hermanos, si a usted le han ofendido y usted no puede perdonar, usted necesita la gracia de Dios. Necesita la gracia de Dios. Y hermanos, acuérdense que el perdón no nada más es un fin en sí mismo. Muchos dicen, yo ya perdoné para tener paz, pero ya no quiero hablar con él. Eso no es perdón. O eso no ha sido los pasos completos del perdón. La reconciliación es el paso final. Y aunque en ocasiones, hermanos, no se puede llevar a cabo, la mayoría de las veces es lo que Dios quiere. Piense de nuevo en esto. Cuando venimos a Dios pidiéndole perdón por nuestros pecados, Él no nos dice, sí, está bien, te perdono, pero lárgate. Dios no nos dice, sí, está bien, te perdono, ya, ok, pero nunca me vuelvas a hablar, nunca me vuelvas a pedir, nunca regreses. Nosotros muchas veces hacemos eso. Hermanos, Dios es de nuevo. Lo que vemos en esta historia, lo que está tratando de darnos esta historia es que la necesidad y el castigo transforman, pero también la gracia de Dios. La gracia de Dios transforma para tratar bien y perdonar a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que nos ofenden. Vamos a orar, por favor. Señor, ayúdanos y danos gracia que transforme el corazón. Señor, de nuevo, yo no estoy tratando, Señor, yo no conozco la vida de mis hermanos y sus situaciones. Pero creo que es obligación de cada uno de nosotros que si tú estás trayendo circunstancias a nuestra vida, necesitamos saber para qué son. Si son, Señor, castigo para que nos arrepintamos y regresamos, es algo que tenemos que hacer. Si son pruebas para que confiemos más en ti, nos afiancemos más en ti, ayúdanos. Señor, ayúdanos con esta gracia transformadora. Señor, hay veces que decimos que perdonamos, pero no estamos dispuestos a reconciliarnos. Decimos que perdonamos, pero no estamos dispuestos a volver a saludar y volver a hablar. Decimos que perdonamos y no estamos, y nos duele el estómago cuando vemos a esa persona. Y la Biblia cuestiona ese perdón. Señor, ayúdanos y tu gracia nos transforme para perdonar de la misma manera que José perdonó a sus hermanos. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.